Cada uno de ustedes en esta hora. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes y que la bendición del cielo les acompañe. En esta hora vamos a comenzar un estudio muy interesante que hemos preparado para que cada uno de nosotros en esta hora nos podamos regocijar en la palabra de Dios. Así que antes de comenzar, como tengo de costumbre, vamos a dirigirnos en una palabra de oración. Todos los que puedan me pueden acompañar de rodillas. Nuestro amantísimo y nuestro amante Padre que moras en las alturas de los cielos. En esta hora venimos ante ti nuevamente, Señor. Porque no nos cansamos, Señor, de doblar nuestras rodillas para venir delante de tu presencia. Porque entendemos, Padre, que de rodillas se ganan las mayores victorias, oh Dios. De rodillas, oh Padre, venimos delante de ti porque reconocemos que solamente, Padre, delante de ti podemos, y viniendo delante de ti podemos tener victoria sobre el pecado. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te pido, en el nombre poderoso de Jesús, que me ayudes en la presentación de este tema tan importante, Señor. Oh Padre, que tiene que ver con el plan de salvación. Oh Padre Celestial, te ruego en el nombre de Jesús, que tú puedas dirigir cada palabra. Y que Padre Celestial, todos los que estamos aquí en esta hora podamos ser llenos de tu Espíritu y que tengamos ese deseo de estudiar tu palabra, Señor, y cavar profundo en ella hasta en sacar esas joyas de verdades que hay en ella. Padre Celestial, llénanos de tu Espíritu en esta hora y dirígenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar hoy día un tema que se titula Textos difíciles. Como estudiamos anteriormente, ya hay un tema que se titula Textos difíciles, ya grabado. Pero en esta ocasión vamos a estudiar otro texto bíblico en la Escritura que nos muestra a nosotros, queridos hermanos, nos muestra a nosotros en la Escritura un texto bíblico que para muchas personas es un poco difícil de entender. Por eso es que se llama textos difíciles, y hoy día damos gracias a Dios porque el Señor ha permitido y nos da la oportunidad de poder estudiar su santa palabra. La palabra de Dios, si vamos a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 12, lo que fue nuestra lectura bíblica. Hermanos, la palabra profética es la guía más segura a la cual nosotros podemos seguir. La Biblia nos habla de profecías que se han cumplido y profecías que están en su cumplimiento. La Biblia nos dice que no menospreciemos las profecías. Las profecías nos muestran a nosotros cómo Dios, en su sabiduría, ha dicho algo que se va a cumplir y vemos que en la sabiduría de Dios se cumple y de acuerdo a la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. En Mateo capítulo 12, lo que fue nuestra lectura bíblica, se encuentran unos textos bíblicos que son a veces un poco difíciles de entender. Mateo capítulo 12 nos dice a nosotros de la siguiente manera. Entonces respondieron algunos. Mateo capítulo 12 y vamos a leer desde el versículo 38. Mateo 12, 38. Vamos todos a la Biblia. Hermanos, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron con el deseo de estudiar la palabra de Dios? Hermanos, hay mucho que estudiar, así que hoy vamos a estudiar. De hecho, este tema va a ser de dos partes. En la tarde va a ser la parte más importante del tema, así que se lo dejo para que vengan con el deseo de venir a estudiar la palabra de Dios en la tarde. Mateo capítulo 12, versículo 38 dice la Biblia. Entonces respondieron uno de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, queríamos ver señal de ti. Pero él respondió y les dijo: la generación perversa, vienen las palabras de Jesús ¿a quiénes? ¿A quiénes se dirigió esta palabra? A los fariseos, a los escribas
y a los fariseos, al pueblo de Dios. Y Jesús le dijo a ellos: la generación perversa y adúltera demanda señal. Ellos estaban pidiendo ¿qué? Una señal. Ahora mire lo que Jesús le dijo. Jesús en su santa sabiduría dijo: mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál fue la señal que Dios le iba a dar? ¿La señal de qué? Del profeta Jonás. Interesante. Y Jesús dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de ¿qué? Escuchen bien, ¿en el corazón de qué? De la tierra. Escuchen bien. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Gloria a Dios. ¿Quién era el más grande en ese lugar? Jesús. El pueblo judío no creía las señales que ellos podían ver y palpar de parte de Jesús a través de los milagros poderosos y potentosos que Jesús hizo delante de ellos. Pero ellos no creían lo que estaban viendo de parte de Jesús. Y Jesús les dijo: ok, ustedes no creen a lo que ustedes están viendo con sus propios ojos delante de ustedes. Yo les voy a dar a ustedes una señal, porque ellos estaban demandando ¿qué? Una señal. Pero como Jesús no iba a hacer lo que ellos estaban diciendo. O sea, Jesús no les iba a dar el privilegio a ellos de que ellos viniesen a querer demandar de Jesús de algo, cuando ellos en su corazón había constante rebelión y incredulidad en ellos. Y Jesús en su sabiduría le dijo: no les será dado otra señal que no sea la señal del profeta Jonás. Ahora, podemos preguntarnos nosotros: ¿qué es eso de la señal de Jonás? Porque Jesús le dijo: más señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Muchas personas hoy día piensan de que Jesús no murió realmente un viernes, sino que Jesús murió otro día, porque aplican lo que la Biblia nos está enseñando en esta hora. Aplican de que desde el día viernes al día domingo no hay 3 días y 3 noches. ¿Por qué dicen esto? Porque la Biblia dice claramente, que leímos anteriormente aquí en la Biblia, en el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces, muchas personas, muchas religiones hoy día aplican esta frase que aquí dice: así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón ¿de dónde? De la tierra. Entonces aplican que esta palabra, el corazón de la tierra, significa de que Jesús iba a estar en el sepulcro, o sea, en el sepulcro 3 días y ¿qué? Y 3 noches. Pero hoy vamos a entender realmente qué fue lo que Jesús quiso decir, que iban a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero muchas personas aplican, como lo aplican de esa manera, que es 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, o sea, en la tierra, en el sepulcro, como lo aplican de esa manera, y como en realidad de viernes a domingo no hay 3 días ni 3 noches completos, pues entonces dicen y llegan a la conclusión de que entonces Jesús no pudo haber muerto un viernes, sino que Jesús tuvo que haber muerto un miércoles, y llegan a la conclusión que entonces contando desde miércoles al viernes hay 3 días y 3 noches completamente. Ahora, ¿qué importancia tiene esto, queridos hermanos? Hermanos, esto tiene mucha importancia. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que cuando Dios dice que algo se va a cumplir en determinado tiempo, créanme que se va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque es Dios el quien ha dado esa palabra y ha profetizado
esa palabra. Así que creemos que la palabra de Dios no falla y que cada enseñanza que hay en ella, de acuerdo a las profecías, se han de cumplir tal como Dios dijo que se iban a cumplir. Ahora, si nosotros aplicamos de que Jesús no murió realmente un viernes, entonces estamos diciendo de que que Dios se equivocó y que la profecía que Dios dijo de que el Cordero te iba a morir en el día 14, no se cumplió entonces como la profecía lo enseñaba. Ese es el peligro de esto. Pero vamos a mostrar hoy día, a través de este estudio, que la profecía se cumplió tal como Jesús dijo que se iba a cumplir. Ahora, para poder entender esto, vamos a ir desglosando el tema. Yo les pido que apunten en sus libretas. Necesitan apuntarlos, hermanos, porque a pesar de que el tema va a quedar grabado, necesitan apuntarlo para que ustedes puedan entender lo que se está hablando. Porque si no, hermanos, no van a entender, a final de cuentas o al final del día, no van a entender nada. Así que apunten, es necesario apuntar. Ahora, la Biblia aquí nos habla del corazón de la tierra. El significado de las palabras corazón y tierra, tal como aparecen en Mateo capítulo 12, versículo 40, de acuerdo al diccionario griego. La palabra corazón, escuchen bien y apunten esto, la palabra corazón es en el original griego cardia, que significa corazón, pensamientos o sentimientos. Ahora hay una segunda opción bajo esa misma palabra. Centro o mitad. Escuchen bien. Centro o qué? O mitad. La palabra cardia, palabra corazón. La palabra tierra, escuchen lo que significa en el griego. Significa gai. G de gato, H-A-Y. Y esto significa, la palabra tierra en el original, significa parte sólida de la tierra. Parte sólida de la tierra o todo el globo terráqueo. Escuchen bien, porque para poder entender este asunto necesitamos entender esto. Porque es que aplican de que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, lo aplican que eso significa de que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches en la tierra, o sea, en el sepulcro. Y ahí es en donde queremos enseñar de que no es así. No es así. Así que vamos a ver cómo fue que se cumplió eso. ¿Qué es lo que significa el corazón de la tierra? ¿Qué es lo que significa el corazón de la tierra? Es lo que queremos estudiar en este día de hoy. Ahora, según el diccionario de la lengua española, la misma palabra corazón significa órgano central de la circulación de la sangre. La segunda opción es parte central o interior de una cosa. ¿Estamos entendiendo el significado que está dando el diccionario de la lengua española? Está dando 2 opciones. Está hablando sobre el órgano, o sea, nuestro corazón, el que circula la sangre, y está dando la opción de la parte central o interior de una cosa. Y el corazón no es una cosa, este que tenemos no es una cosa, es un órgano. Y una cosa es otra cosa. Ahora, la palabra tierra, bajo el diccionario de la lengua española, significa parte sólida de la superficie de nuestro planeta. Parte sólida de la superficie de nuestro planeta. Segunda opción, territorio, región, patria, conjunto de habitantes de un territorio. Así que la palabra tierra, miren bien, analicen bien. Según el griego, la palabra tierra es lo mismo que significa según la lengua española. La parte, como dice aquí, territorio, región, patria, conjunto de habitantes de un territorio. Eso es lo que significa bajo la lengua española. Bajo la palabra que se utiliza en el griego, significa una región, país, mundo y tierra. Ahora analicemos bien el texto bíblico, vayamos nuevamente a la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, escuchen bien, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón ¿de qué? De la tierra.
¿En el corazón de qué? De la tierra. Ahora, según el griego, la palabra tierra aquí no significa sepulcro. No significa sepulcro. Vamos a buscar un texto bíblico que nos muestra a nosotros, en el griego, nos muestra a nosotros la palabra sepulcro. Mateo capítulo 27, vamos a la Biblia. Mateo capítulo 27, versículos 59 al 61. Mateo capítulo 27, vamos a leer versículos 59 al 61 y miren lo que dice aquí. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, escuchen bien, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una piedra a la entrada del sepulcro, escuchen bien, la palabra sepulcro, esto es lo que estamos buscando, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas ¿en dónde? En el sepulcro. La palabra aquí utilizada, sepulcro o tumba, tal como aparece en Mateo capítulo 12, versículo 40, aquí en el original, miren lo que dice, o miren lo que significa. Significa Imeón, M-N-H-M-E-I-O-N, Imeón. Esa es la palabra original aquí para sepulcro. Y esta palabra Imeón no se encuentra en Mateo capítulo 12, versículo 40, tal como está mencionada allá. O sea que la palabra tierra ya en ningún momento se traduce como Imeón, sino que se traduce como, lo leímos anteriormente. ¿Cómo se pronuncia? ¿Cómo se pronuncia? Se pronuncia Gai. Así que en el original esa palabra, la palabra sepulcro, en Mateo capítulo 12, versículo 40, no está en el original. Así que en ningún momento cuando Jesús dijo que el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, en ningún momento Jesús se estaba refiriendo a que Él iba a estar en la tierra 3 días y 3 noches. En ningún momento. Según la palabra en griego y según el diccionario de la lengua española. Pero vamos a dejarnos mejor llevar por la palabra en griego. Así que en ningún momento Jesús iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. O sea, en la tierra, en el sepulcro, 3 días y 3 noches. ¿Cómo vamos a explicar este asunto entonces? Porque la mayor parte de las personas creen de que es en la tierra que Él iba a estar 3 días y 3 noches. La Biblia nos enseña que es en el corazón de la tierra. Ahora, la tierra aquí significa parte sólida de un ¿qué? País. Eso es lo que decía, ese es el significado de la palabra Gai. Una región, un país, mundo o tierra. Parte sólida de la tierra o del globo terrestre. Ahora, vamos a analizar bien este asunto. Porque pareciese que es confuso y por eso es que este tema de hoy se titula Textos difíciles, porque en realidad está difícil el asunto de entenderlo, ¿sí o no, iglesia? Porque pareciera que está difícil porque los veo ustedes así como que pensando mucho. Y sí es difícil entenderlo, pero no es imposible de entender porque ya Dios lo ha revelado en su palabra. Así que vamos a ir a través de este estudio y vamos a entender a través del estudio lo que el Señor aquí quiere decir. Ahora, esa parte la van a entender en la tarde, así que esa parte se la voy a dejar por la tarde. Por ahora vamos a empezar desde el comienzo. Vamos a ver cómo es que la palabra profética se tenía que cumplir. Jesús tenía que morir según estaba profetizado. Ahora, vamos al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a entender en Éxodo capítulo 12 lo que la profecía enseñaba, cómo el Cordero de Dios tenía o en qué día Él iba a morir y cómo le enseña la Escritura. ¿Cómo lo vamos nosotros a entender, hermanos? Solamente a través de las Escrituras. Porque si la Biblia nos enseña claramente de que el Cordero Pascual era símbolo de Cristo Jesús. Ese Cordero Pascual que se mataba era símbolo de ¿quién? De Cristo Jesús. Ahora,
Cuando se mataba el Cordero Pascual, según se mataba el Cordero Pascual, que era un símbolo de Cristo, de la misma manera se tenía que cumplir en el mes y en el día que se mataba el Cordero Pascual. De igual manera el Hijo del Hombre tenía que morir, de igual manera, tanto en el mismo mes como también que en el día. Si Jesús hubiese muerto en otro día que no hubiese sido señalado por la profecía, entonces el Señor se equivocó. Y nosotros entendemos que el Señor no se equivoca. El Señor no es hijo de hombre para equivocarse, ¿no? Así que vamos a ver lo que dice la Escritura y vamos a ir por detalle para entender este estudio del día de hoy. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 8 dice. Vamos a la Biblia, versículo 1 al 8. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, escuchen bien, este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Escuchen bien. Habla toda la congregación de los hijos de Israel en el 10 de este mes, escuchen bien, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por la familia de sus padres. Un cordero por familia. Nótese que en el día 10 se escogía el cordero. Y lo vamos a ver en el estudio en la tarde, que eso se cumplió así, de esa misma manera, en el día 10. Y si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces tomará de su vecino inmediato a su casa. Y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Vuestro cordero, escuchen bien, vuestro cordero será sin defecto, macho de ¿qué? De un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta ¿qué día, hermano? Hasta el día 14 de este mes. Pero ¿cuál es ese mes? Según la palabra de Dios. ¿El mes de qué? El mes de Abib o el mes de Nisan. Era el primer mes del calendario ¿qué? Judío, el calendario hebreo. El primer mes del calendario hebreo era el mes de Nisan. Y en ese mes, en ese primer mes, que era de mediados entre mediados del mes de qué? De marzo y el mes de qué? De abril. ¿Ves? Como el 15 de marzo al 15 de abril era que corría el mes en el calendario hebreo. Ahora, en el día 14 la Biblia dice, y habéis de guardarlo, el versículo 6, hasta el día 14 de este mes, del mes de Abib, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel, ¿entre qué? Escuchen bien que la Biblia nos está dando el mes, nos está dando también ¿qué? El día ¿qué? El día 14. Y también la Biblia nos dice la hora. Nos dice que entre las 2 tardes. ¿Cuál es esa hora entre las 2 tardes? Eso viene siendo ¿a qué hora? A las 3 de qué? A las 3 de la tarde. ¿Por qué entre medio de las 2 tardes? Claro, porque las 12 del día para nosotros, de las 12 del día a 6 de la tarde, esa es la hora de entre las 2 tardes. O sea, de entre las 2 tardes, de 12 a 6, ¿cuál es la mitad? Las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde el cordero tenía que morir. El cordero tenía que morir en el primer mes, en el mes de Abib. Y el cordero tenía que morir el día ¿qué? ¿El día qué? 14. Así que la Biblia nos especifica claramente que el día 14 el cordero de Dios, ese cordero de Dios sería inmolado. Que el día 14 el cordero de Dios iba a dar la vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. ¿Lo qué? Lo comerán. Amén. Ahora, primera pregunta que nos vamos a hacer.
¿En qué mes y en cuál día del calendario hebreo se celebraba la Pascua? ¿En qué mes? Bueno, Deuteronomio capítulo 16. Vamos a la Biblia. Vamos a la palabra de Dios. Dejemos que sea Dios quien nos hable a través de su palabra. Deuteronomio capítulo 16, versículos 1 y 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué mes y en cuál día del calendario hebreo se celebraba la fiesta de la Pascua? Dice así Deuteronomio capítulo 16, versículo 1 y 2 dice: guardarás en el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí ¿qué? Su nombre. Así que ¿en qué mes? ¿En el mes de qué? En el mes de Abib, que era el primer mes del calendario hebreo, en ese día era que se celebraba la Pascua de Jehová. Levítico capítulo 23, vamos a la Biblia, apunten estas citas bíblicas, pero apúntenlas con la pregunta para que entonces cuando la estudien en sus casas sepan de qué se está hablando, hermano. ¿En qué mes y en cuál día del calendario hebreo se celebraba la Pascua? En el libro de Levítico capítulo 23, miren lo que dice la Biblia. Ya sabemos que es en el mes de Abib, pero vamos a ver qué sigue diciendo la Biblia. En Levítico capítulo 23, vamos allá y vamos a dejar que sea el Señor que nos hable. Levítico capítulo 23, versículo 4 al 5 dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Escuchen bien. Claro, Levítico capítulo 23 nos está hablando de las 7 fiestas solemnes y una de ellas, la primera fiesta, era la fiesta de la Pascua. Y miren qué mes se celebraba. El versículo 5. En el mes primero, aquí lo dice más claro, ¿no? ¿En el mes qué? Primero. ¿Y cuál es el mes primero? El mes de Abib. Dice, en el mes primero, el día que 14 del mes. Miren que la Biblia te está especificando el mes y qué, el día. En el primer mes, el día 14 del mes, ¿entre qué? Entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Amén por eso. Pascua es de Jehová. Números capítulo 9, vamos a la Biblia. Números capítulo 9, vamos allá. Vamos a ver qué dice la Escritura. Hermano, porque Jesús, hermano, no falla. Él nunca ha fallado. En sus cómputos proféticos, Jesús nunca ha fallado. Así que en Números capítulo 9, y menos en un evento tan tremendo o tan poderoso como es en el momento en que Él iba a ser sacrificado para la salvación de cada uno de nosotros. Números capítulo 9, vamos a la Biblia. Números capítulo 9, dice la Biblia en el versículo 5. Números 9, 5 dice: celebraron, dice aquí, celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 del día del mes, entre las 2 tardes en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Así hicieron ¿quiénes? Los hijos de Israel. Ahora, ese cordero que se mataba, ese cordero pascual, ¿a quién representaba, queridos hermanos? ¿A quién representaba? Amén. Juan capítulo 1, vamos a la Biblia. Juan capítulo 1, vamos a ver qué dice la Biblia, porque sabemos que es Cristo. Bueno, pero vamos a dejar que sea Dios quien nos lo diga a través de su palabra, a beneficio de las personas que van a estar escuchando este tema. Juan capítulo 1, miren lo que dice ahí. Juan capítulo 1, dice la Biblia en el versículo 29, texto bien conocido. Y al siguiente día, escuchen bien, y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, ¿quién, hermano? El Cordero de Dios que quita el que es el pecado del mundo. Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias a nuestro Padre Celestial que dio ese Cordero como un símbolo del verdadero Cordero, Cristo Jesús, para morir, para salvarnos a nosotros del pecado, hermano. Gloria a Dios por eso.
Apocalipsis capítulo 5, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, contestando esta misma pregunta, que el cordero era símbolo de Cristo. Apocalipsis capítulo 5, miren lo que dice el versículo 8 y 9. Apocalipsis 5, versículo 8 y 9 dice, miren lo que dice aquí. Interesante lo que dice la Biblia. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas. ¿Se postraron delante de quién? Amén. ¿Se postraron delante de quién? Del Cordero. Amén. Estamos viendo que el Cordero que se mataba, el Cordero Pascual, era un símbolo de quién? De Cristo Jesús. Porque claro, aquí dice claramente que los ancianos se postraron, dice, y los 24, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Claro, está hablando de quién? De Jesús, porque no está hablando aquí del animalito. No está hablando de un cordero literal, está hablando de Jesús. Dice, teniendo cada uno sus arpas, tazones de oro llenos de perfume, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, amén, y nos has redimido para Dios con tu sangre, y todo linaje, y toda lengua, y todo pueblo y nación. Amén por eso, hermano. O sea, Jesús, hermano, dice que nos redimió, dice la Biblia, y nos ha redimido para Dios. ¿Con tu qué? Con tu sangre, amén. Gracias al Señor por la sangre derramada en la cruz de ese Calvario para poder darnos a nosotros esa oportunidad de recibir ese perdón inmerecido por medio de su gracia. Ahora, el cordero, hermano, tenía que ser sin defecto. No podían llevar los israelitas un cordero allí todo estropeado, todo cojo. No, el cordero tenía que ser perfecto porque simbolizaba la perfecta ofrenda ofrecida para la salvación de los seres humanos. Primera de Pedro, el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19. La palabra, hermanos, sin defecto, vamos a ver lo que significa. Dice la Biblia, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 18 a 19. Vayamos a la Biblia, hermanos, todos, a la palabra del Señor. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin qué, hermano, sin mancha ni qué, sin contaminación, amén. O sea, un cordero perfecto. La palabra aquí, sin defecto, la palabra sin defecto significa tamim, T-A-M-I-M, tamim, que significa entero, íntegro, verdad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Así tenía que ser ese cordero presentado. El israelita cuando llevaba su cordero, ese cordero tenía que ser presentado sin tacha. El sacerdote inspeccionaba el cordero. Si el israelita se le ocurría la grandiosa idea de llevar un cordero allí todo cojo, no era aceptado. Tenía que ser perfecto porque simbolizaba a la perfecta ofrenda que murió para ayudarnos a nosotros para poder vencer el pecado. Que murió para que nosotros hoy día podamos tener la oportunidad de pedir perdón y recibir ese perdón que solamente Jesús puede dar. Hermano, no hay hombre que pueda darnos ese perdón. No hay sacerdote en esta tierra que nos pueda dar ese perdón. Hermano, no hay sacerdote aquí en la tierra que pueda dar ese perdón, hermano. ¿Amén o no, hermano? Solamente Jesús, nuestro ministro en el santuario celestial, nuestro verdadero sacerdote, como dice el apóstol Pablo, es el único que nos puede perdonar todos nuestros pecados y todas nuestras ofensas a nuestro Padre celestial. Alabado sea el nombre de Jesús. El cordero, hermano, era de 1 año. Y debía ser inmolado el día 14 del mes de Abib entre las 2 tardes. Éxodo capítulo 12. Vamos a la Biblia.
Éxodo capítulo 12, vamos allá. Hermanos, estamos haciendo una introducción al tema de la señal de Jonás. Pero para poder entender el tema de la señal de Jonás, tenemos que estudiar esto, porque si no, no vamos a entender nada. En otras palabras, no vamos a entender ni papa, pero necesitamos entender esto. Vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia porque el cordero tenía que ser inmolado. Tenía que ser inmolado el día 14 del mes de Abib. Y quiero repetir esto para que se les quede grabado en la mente, para cuando entremos en la segunda etapa de este estudio, podamos entender que la profecía señalaba el mes, el día y la hora que el Cordero de Dios había de morir en la cruz del Calvario. Vamos a la Biblia, Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6 dice: vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, del primer mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Entre qué? Entre las dos ¿qué? Entre las 2 tardes. O sea, entre las 2 tardes, este cordero tenía que ser inmolado. Bueno, vamos a ver si era realmente entre las 2 tardes. Vamos a la Biblia, vamos a mostrar textos bíblicos de que era entre las 2 tardes que el cordero tenía que morir. Ya sabemos que en qué meses. ¿En el mes de qué? En el mes de Abib, que es el primer mes. Y tenía que ser ¿en qué día? Hermano, allá, ¿en qué día tenía que ser? ¿Qué número? ¿Cómo? El 14, dice el hermano, el día 14. Pero dice la Biblia que tenía que ser ¿entre qué? Entre las 2 tardes. Bueno, vamos a ver qué es las 2 tardes, entre las 2 tardes. Vamos a ver si es realmente las 3 de la tarde. Vamos a la Biblia, Números, capítulo 9. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya lo leímos. Números, capítulo 9. Números, capítulo 9, vamos a la Biblia. Números, capítulo 9, versículos 2 al 3. Miren lo que dice. Vamos a buscar los textos bíblicos que nos muestran que era entre las 2 tardes. Dice: y los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. ¿Harán la Pascua a cuánto? A su tiempo. ¿Por qué el Señor quería que fuera a su tiempo? Porque Él especificaba, no, la Pascua no la pueden celebrar el día 15 o el día 16, 17. Pueden matar el cordero el día 16 o 17. ¿Por qué tenía que ser tan específico de que tenía que ser a su tiempo? Porque, hermano, la profecía se tenía que cumplir. Amén, porque ese verdadero cordero tenía un día, tenía el día, tenía el mes y tenía la hora específica cuando ese cordero tenía que morir. Ahora, si nosotros decimos que Jesús no murió un viernes y que murió un miércoles, murió un jueves, entonces estamos en un gran problema. Porque entonces estamos macheteándole a la profecía del Señor. Le estamos cortando, le estamos quitando a lo que el Señor nos está mostrando en la profecía. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Números, capítulo 9, versículos 2 y 3 dice: los hijos de Israel harán la Pascua a su tiempo. Escuchen bien, hago énfasis, a su tiempo. El 14º día de este mes. El 14º, ¿cuál viene siendo? Día 14. Entre las 2 ¿qué? Tardes la haréis ¿a qué? A su tiempo nuevamente. Conforme a todos los ritos y conforme a todas sus leyes la haréis. Así que dice la Biblia ahí claramente, entre las 2 tardes. Vamos a otro texto bíblico. Y vamos a explicar esto de las 2 tardes. En Marcos capítulo 15. Vamos a la Biblia. Marcos capítulo 15. Vamos a analizar lo que dice aquí Marcos. Marcos capítulo 15. Vamos a analizar claramente que entre las 2 tardes representa a las 3 de la tarde. Marcos capítulo 15, vamos a darle lectura al versículo 33 al 37. Miren lo que dice la Escritura. Dice: ¿estamos todos? Dice:
Cuando vino la hora sexta, ¿hubo qué? Hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Aquí estamos tratando de entender que entre las 2 tardes son las 3 de la tarde. Ahora vamos a analizarlo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Se estaban burlando de él, mas Jesús dando una gran voz, ¿qué pasó con él? ¿A qué hora expiró Jesús? ¿A qué hora murió Jesús? A la hora ¿qué? Novena. A la hora novena. Lucas capítulo 23, versículos 44 y 46. Vamos allá, rapidito, hermano. Lucas, quiero ponerlos a trabajar en la Biblia. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Miren lo que dice. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? ¿Hasta qué hora, hermanos? ¿Hasta la hora qué? Hasta la hora novena. Hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esa hora fue cuando nuestro amado Jesús murió para que cada uno de nosotros hoy día tenga esa oportunidad de recibir a Jesús como su Salvador personal. ¿Aceptas a Jesús hoy día en tu corazón? ¿Aceptas hoy día ese sacrificio que Dios hizo por ti y por mí? Amén por eso, hermano. Hoy es el día de la salvación. Pero dice la Biblia que en la hora novena, Jesús ¿qué? Murió. Ahora, ¿cómo entendemos esto? ¿Cuál es la hora sexta? Varón, ¿cuál es la hora sexta? Voy a ponerla a ustedes a trabajar. A ustedes que les gusta hablar mucho. La hora sexta, ¿cuál viene siendo? No sabemos. Bueno, vamos a explicarlo de esta manera mejor. Bajo el calendario de los hebreos, esto hay que entenderlo bajo el calendario de los hebreos, porque por ahí es que nos tenemos que dejar llevar. La hora primera viene siendo ¿qué? La hora del día. Y vamos a aclarar esto. El día, Jesús dijo, no tiene el día 12 horas. El día, cuando la Biblia habla del día, está hablando de un periodo de 12 horas. Y está hablando desde que sale el sol, ¿a qué hora? A las 6 de la mañana, o sea, la primera hora. La primera hora son las 6 de la mañana. Y de 6 de la mañana a 12 viene siendo ¿qué hora? La hora ¿qué? Sexta. ¿Ve? De la hora sexta, que viene siendo la hora, que viene siendo las 12 del día, como estamos casi ya por ser la hora de las 12 del día, de las 12 del día, que es la hora sexta, a las 6 de la tarde, son un periodo de ¿cuántas horas? No, de mediodía a las 6 de la tarde hay un periodo de ¿cuántas horas? De 6 horas. Pero desde la primera hora de la mañana, según el calendario hebreo, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde es un periodo de ¿cuántas horas? 12 horas. Ahora, la hora novena viene siendo entonces ¿cuál? Si a la hora sexta son las 12 del día, la hora novena viene siendo ¿cuál? Las 3 de la tarde. Porque cuentas 3 horas más adelante, después de las 12, te lleva exactamente a las 3 de la tarde, que es la hora novena según la Biblia. Exacto. De 6 de la mañana a 3 de la tarde son ¿cuántas horas?
9 horas. Y la Biblia claramente nos decía que a la hora novena, el Hijo del Hombre murió y expiró para la salvación de los seres humanos. Ahora, esto es importante saberlo para poder entender la profecía de Jonás, o la señal de Jonás que Jesús dijo que le iba a dar a los hijos de Israel en aquel entonces, a los escribas y los fariseos. Ahora, hermano, la sangre del cordero, esa sangre que se derramó en la hora novena, era un símbolo de la redención, hermano. En el libro de Éxodo capítulo 12, vayamos allá nuevamente, Éxodo capítulo 12, vamos a la Biblia. Vamos a dejar que el Señor nos hable en esta hora, porque queremos entender ese sacrificio tan hermoso que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Libro de Éxodo capítulo 12, vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios. Éxodo capítulo 12, miren lo que dice. Éxodo capítulo 12 y el versículo 7 dice: tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de ¿qué? Que lo han de comer. O sea, los israelitas tenían que poner de la sangre, Silvia, tenían que poner de la sangre sobre los postes. ¿Por qué razón? Había un significado de eso, porque no era la sangre del cordero literal lo que los iba a salvar. Era que esa sangre representaba ¿a quién? La sangre de Cristo, que es la única que nos puede dar a nosotros redención y la única que nos puede salvar. Si el ángel de la muerte no pasaba por una de las casas y no había la sangre sobre los postes, ¿qué iba a pasar con esa casa? El ángel de la muerte iba a pasar y iba a destruir a los primogénitos que hubiesen en esa casa. Pero gloria a Dios que los hebreos entendieron eso, entendieron que la sangre representaba a la sangre del Mesías que había de venir algún día, según el cumplimiento profético, para darnos a nosotros vida eterna por medio de su sangre. En el libro de Romanos capítulo 3, vamos a la Biblia, Romanos capítulo 3. Vamos a analizar esto, hermano. Esto es hermoso porque, hermano, ¿qué más que nosotros poder estudiar la vida de Cristo? Estudiar lo que Jesús hizo por nosotros, hermano. Hermano, esto es lo que llena y lo que engorda los huesos, hermano Carlos de León. Esto es lo que engorda los huesos. Saber que Jesús es el que nos da a nosotros la libertad y el que nos da a nosotros, hermano, la bendición de poder ser perdonados y limpiados por medio de su sangre poderosa. Romanos capítulo 3, versículos 24-25. La sangre del cordero era símbolo de redención. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Dice la Biblia, versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente, ¿por qué, hermano? Por su gracia mediante la redención, ahí está la palabra, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Seguimos leyendo, versículo 25. A quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia ¿de quién? De Dios, amén. Así que hay redención en la sangre de Jesús. Efesios capítulo 1, vamos a la Biblia, Efesios. Vamos allá, vamos a dejar que sea Dios que nos hable a través de su santa palabra. Efesios, vamos allá. En el libro de Efesios, la Biblia nos dice, Efesios 1:7, miren lo que dice aquí. En quien tenemos redención por su ¿qué? Sangre, hermano. El perdón de pecados según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Pero ¿en quién tenemos redención? En Cristo, ¿por medio de qué? De su sangre. Por eso es que es tan importante que la sangre estuviera puesta en los postes en el día de la Pascua. Porque por medio, hermano, por medio de la sangre de Jesús es que tenemos redención. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Escuchen bien, hermano. Hermano, Jesús quiere hablar a tu corazón en el día. ¿No estás cansado de vivir una vida de pecado?
¿No estás cansado de vivir una vida donde en este mundo lo que hay es tribulación y problemas? Hoy es el día de aceptar las buenas nuevas del Evangelio. Hoy es el día de la salvación. Hoy es el día que Jesús quiere ganar tu corazón. Porque solamente por medio de ese gran amigo que tenemos, Cristo Jesús, es que nosotros podemos tener paz. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis ¿qué? Cansados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Llevar ¿qué? Mi yugo sobre ¿quién? Sobre vosotros. Porque mi yugo es ¿qué? Es liviano, es ligero, hermano. Oh, y ligera mi carga, hermano. Llevar mi yugo, dijo Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 dice la Biblia. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, hermano. Cuando la Biblia dice el primogénito de los muertos, quiere decir el más exaltado. No, porque no es, acuérdense que la palabra primogénito significa el primer nacido. Pero en este caso la palabra primogénito no significa el primer nacido. Significa ¿qué? El más exaltado. Porque Jesús no fue el primer muerto. ¿O acaso Jesús fue el primer muerto? No, murieron muchos antes de Jesús. Así que dice la Biblia, y de Jesucristo el testigo ¿qué? Fiel, amén. El primogénito ¿de qué? De los muertos, o sea, el más exaltado, hermano. El soberano de la tierra, hermano. Al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Hermanos, el Cordero Pascual, panes sin levaduras y hierbas amargas, era comido por toda la congregación de Israel. Éxodo capítulo 12. Vamos allá. No salimos de Éxodo, porque ¿qué es la base del estudio? Éxodo. Vamos allá. Éxodo capítulo 12. Vamos de nuevamente allá. Éxodo capítulo 12. Versículo 8 dice: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Amén. ¿Por qué tenían que comer la carne del cordero? ¿Qué significa comer la carne de ese cordero? Porque la carne representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. La carne de ese cordero representaba ¿a quién? Ashley. ¿A quién representaba? A Jesús, amén. Ella dice a Jesús, amén. Representaba a Jesús. Ahora, vamos a analizar algo. Vamos a la Biblia. En el libro de Juan capítulo 6. ¿Por qué había que comer la carne? ¿Por qué la carne? Y hierbas amargas también. No era fácil comer hierbas amargas, eso es muy cierto. Las hierbas amargas les recordaban a ellos, al pueblo de Israel, que la esclavitud, ¿en dónde? En Egipto. Hermanos, no quiere decir que hoy día nosotros vamos a comer hierbas amargas, pero sí debemos acordarnos de que solamente Jesús fue el que nos libertó de la amargura que vivíamos en el mundo. Y hoy día hemos sido libertados por medio de su sangre poderosa. Hermanos, vamos a la Biblia. Juan capítulo 6, vamos allá. Juan capítulo 6, miren lo que dice la Biblia y vamos a ver, aquí es que vamos a saber qué significa, hermano. Qué significa el comer la carne de ese cordero. Juan capítulo 6, vamos allá. Miren lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 6 y vamos a leer versículo 53 al versículo 55. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice de la siguiente manera. Jesús respondió. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en ¿dónde? Jesús está diciendo, Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel en aquel entonces, si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, no es que, hermano, no es que ellos iban a comerse la carne de Jesús, eso es lo que los fariseos estaban pensando, pero ¿cómo vamos a comer la carne de este hombre?
No, Jesús le estaba hablando en sentido espiritual. Jesús les estaba tratando de hacerles ver a ellos o acordarles a ellos que el cordero pascual que ellos comían, la carne que comían, era la carne del Hijo de Dios, asimilada en la vida del creyente, hermano. Bueno, vamos a ver qué dice. Dice así: si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros, Jesús les dijo. El que come, ¿qué? Escuchen bien, hermano. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene, ¿qué, hermano? Vida eterna, amén. Y yo le resucitaré en, ¿cuándo? En el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida, hermano. Amén por eso, hermano. Así que, hermano, ellos estaban, hermano, ellos no sabían que Jesús le estaba hablando, pero Jesús estaba hablándoles claramente a ellos. Ahora, miren lo que sigue diciendo la Biblia. El versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también que vivirá por mí. Hermanos, claramente aquí lo dice la Biblia. Ahora, miren lo que sigue diciendo en el versículo 63. Escuchen bien. El Espíritu, dijo Jesús, es el que da vida. La carne, ¿para qué? Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Así que la carne representa a Cristo, pero Cristo es ¿qué? Es la palabra viviente, hermano. Así que comer la palabra, comer de este pan, de esta carne, la palabra de Dios, hermano, que es Cristo Jesús, es lo que nos puede dar a nosotros ¿qué? Vida y vida en abundancia, hermanos. Hermanos, el cordero pascual, no se le podían romper los huesos. En el libro de Éxodo capítulo 12, vamos allá nuevamente. Los hermanos dirán, guay, que mucho estamos yendo a Éxodo, pero es que esta es la base del estudio. Éxodo capítulo 12. Vamos a ver qué dice aquí la Biblia. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer lo que dice el versículo 43 al 46. Miren lo que dice así. Miren lo que dice aquí. Bueno, el versículo 43 y el 46 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Versículo 46. En su casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebrarás hueso que suyo. Así que el cordero se comía, pero el cordero no se le podía romper ¿qué? No se le podía romper ¿qué? No se le podía quebrar ningún hueso. ¿Cómo se cumplió eso? ¿Se cumplió eso? Seguro que sí. Vamos a escribir la Biblia. Juan capítulo 19. Y vamos a ver cómo esta profecía se cumplió. Todo lo referente a la muerte y la crucifixión de Cristo Jesús, hermano, se cumplió a pie de la letra. Juan capítulo 19, versículos 32, 33 y 36. Miren cómo dice. Voy yendo rápido porque yo sé que el tiempo es mi peor enemigo. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Eso fue en el momento cuando Jesús estaba colgando de la cruz. Y los soldados romanos fueron a quebrar las piernas al primero y asimismo al otro que habían sido crucificados con él, o sea, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, escuchen bien, hermanos, cómo se cumplió esta profecía, alabado sea Dios. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron ¿qué? Amén, hermano. No le quebraron ¿qué? Las piernas.
El Cordero Pascual no se le podía quebrar, ¿qué? Las piernas. A Jesús, que ese Cordero era el símbolo de Jesús, a Jesús en la realidad, hermanos, no le pudieron quebrar las piernas porque la profecía señalaba y decía que el Cordero no se le podía quebrar hueso. Tenía que morir intacto, tenía que morir perfecto, sin ningún hueso quebrado. Porque estas cosas sucedieron, dice la Escritura, para que se cumpliese la Escritura. ¿Por qué dice ahí el apóstol? ¿Por qué el apóstol Juan dice esas palabras? Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese ¿qué? La Escritura. ¿Qué Escritura? Éxodo, capítulo 12, versículos 43 y 46. La Biblia se cumplió, la palabra se cumplió, hermanos. La Biblia es perfecta, hermanos. Dice la Escritura, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. Perdón. No será quebrado hueso suyo. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, el Señor en su sabiduría nos dejó saber claramente de que el Cordero tenía que morir el primer mes del calendario judío, que es el mes de ¿qué? La asignación. Abril. O el mes de Abib. ¿En qué día? En día 14. Amén. ¿Y a qué hora? A las 3 de la tarde, que viene siendo ¿la qué? ¿La hora qué? La hora novena. Amén. Gloria a Dios. Así que, hermanos, no voy a comenzar la siguiente parte porque sé que si la comienzo, cuando vengan a la tarde, pues voy a tener que volver a repetir. Así que ya con esto fue la introducción al tema que Jesús les dijo a los fariseos, que como el Hijo del Hombre que como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de ¿qué? De la tierra 3 días y ¿qué? Y 3 noches. Esa es la señal de Jonás, la que Jesús le dio a los discípulos. Ahora, ¿cómo se cumplió eso? ¿Murió realmente Jesús el viernes como señalaba la profecía? Bueno, yo creo que sí. Y la Biblia sí lo enseña. Pero en la tarde vamos a ver cómo eso se cumplió. Y vamos a ver cómo es que los 3 días y las 3 noches sí se cumplieron. Pero que no se cumplieron en que Jesús estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches. Sino que vamos a ver qué es lo que representa el corazón de la tierra. Y eso es lo que queremos saber. Porque Cristo dijo que Él estaría en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Él no dijo en ningún momento que Él estaría en el sepulcro 3 días y 3 noches, sino que estaría en el corazón de la tierra. Y eso es lo que vamos a estudiar. Así que les invito a que en la tarde nos acompañen nuevamente para que no se pierdan entonces el estudio que vamos a tener en la tarde. Que el Señor les bendiga grandemente y que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. La pregunta que tenía, que si iba a continuar con el corazón de la tierra, ¿dónde está el corazón de la tierra? Exactamente. Vamos